¿Cómo estás feo? Vamos a abrir nuestros escenarios, hermanos, por favor. ...243... Jesús, yo te amo. 243. Ah, le falta la hoja. Sí, esto le falta la hoja. Ahí está el chiquito. Y también le falta. Hermano. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo y tuyo seré, porque los placeres del mundo dejé, pues tú me redimes, me das salvación, borrando mis culpas, me des perdón. Primero me amaste y diste por mí de sangre preciosa, raudal carmesí. Con ella pagaste mi gran transgresión, borrando mis culpas, me diste perdón. En bellas mansiones celestes sin par, tus glorias eternas yo he de cantar. Tu gracia bendita será mi canción, borrando mis culpas, me des perdón. Vamos a ahora despejar nuestras mentes, nuestros corazones de cualquier cosa que podamos traer para así podernos enfocar en lo que es hacer memoria a aquel sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella cruz para la redención de nuestros pecados. Nosotros como cristianos, hermanos, como iglesia, cada primer día de la semana lo hacemos. Hay otras denominaciones que lo hacen una vez al año, ¿verdad? Y es más o menos alrededor de estas fechas o alrededor del mes de diciembre cuando ellos celebran o conmemoran este sacrificio, ¿verdad? Pero nosotros, como digo y recalco, nosotros cada primer día de la semana estamos celebrando la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. So, vamos a pedirle a nuestro hermano Sotero, a Jorgito y un servidor que pasemos para administrar lo que es la comunión. Vamos a orar. Dios Padre bendito, gracias te damos, Señor, por permitir que nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo esté aquí presente para ponerte en primer lugar, estar completamente enfocado en ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en aquella cruz, de morir ahí después de ser golpeado, maltratado, para que podamos nosotros tener una oportunidad a la vida eterna. Y en este acto de la cena,
te pedimos que bendigas este pan que representa el cuerpo de Jesucristo en aquella cruz. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, por el jugo de uva. De la misma manera, Padre Santo, que hemos pedido que bendiga este fruto de la vida que simboliza la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para la redención de nuestros pecados. Te pedimos que bendiga a cada uno de nosotros que hemos de participar, que lo hagamos dignamente delante de tu presencia y que siempre recordemos ese sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Gracias te damos por todo y es en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo a quien pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Yo, papi. Ahora vamos a orar por la ofrenda. Señor Padre Santo, después de estos dos actos que hemos dado, bendiga esta ofrenda que va a ser dada de cada uno de nosotros. Bendígalos a los que le dan. Dele estos a los lugares necesitados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ándeme. Dice mi niño que Cristo me ama. Cristo me ama.
abrir la Biblia, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Y lo que vamos a estar estudiando, hermanos, en esta mañana, en la meditación de la palabra, le hemos titulado La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y dice así, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Hoy estamos viendo, hermanos, el evangelio genuino, el cual, como escribe el apóstol Pablo aquí en las Escrituras, contiene los hechos históricos reales de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente dice el versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio. Fíjense, hermanos, cómo el apóstol Pablo empieza a hablar y les está diciendo: esta es la forma que yo les estoy diciendo, anunciando a ustedes el evangelio. Recuerden que la palabra evangelio quiere darnos a entender las buenas nuevas. Pero también, hermanos, el evangelio significa la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que Pablo, hermanos, estaba anunciándoles a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, hermanos. Ahora dice, hermanos, ahí mismo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Fíjense, Pablo les está recordando algo importante a ellos, a la iglesia en Corinto. Y dice: este es el evangelio que ustedes en este momento, dice, están ahorita, el cual ustedes han escuchado de antemano. Pero también ustedes mismos, dice aquí, que la predicación, el evangelio, siguen perseverando en ello. Hay personas, hermanos, hay hermanos que desafortunadamente ya no están perseverando en el evangelio. Hay hermanos que verdaderamente ya no quisieron saber más de las cosas de nuestro Dios. Se han olvidado, hermanos, aquel sacrificio que Jesucristo había hecho por ellos. Y han decidido mejor, como dijo un predicador, irse al mundial, hermanos. En otras palabras, irse al mundo.
hacer de acuerdo a lo que el mundo está haciendo, hermanos. Pero dice también, por el cual, así mismo, versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos. Ahora, nos está mostrando el apóstol Pablo, hermanos, que si nosotros perseveramos en el Evangelio, si nosotros perseveramos en lo que se está predicando, entonces vamos a ser salvos. Pero no solamente hay que creerlo, sino tenemos los requisitos de los cuales nos hace que usted y yo podamos ser salvos. Pero aquí nos mantienen o nos dice que debemos perseverar si verdaderamente queremos ser salvos. Pero también, hermanos, nos dice, pero en otras palabras, si ustedes no perseveran en lo que se ha estado predicando, entonces hemos creído en vano. En otras palabras, de nada nos va a servir, hermanos. Nos ha entrado el Evangelio por un lado y nos ha salido el Evangelio por otra parte, hermanos. Ahora el apóstol Pablo en el versículo 3 empieza a hablar, hermanos, claramente lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero desafortunadamente, hermanos, también dentro del Evangelio, hermanos, hay falsas enseñanzas, falsos evangelios satánicos modernos, hermanos, ciertas cosas de las cuales nos prohíben el poder ver claramente lo que la palabra de Dios nos tiene que estar diciendo. El apóstol Pablo empieza a hablar, hermanos, primeramente aquí. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibieron. Recuerde que el apóstol Pablo, hermanos, ahí mismo nos dice que él fue el último y el más pequeño de los apóstoles. Pero en aquel tiempo, hermanos, el apóstol Pablo dice que él era perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 7, dice que este Saulo de Tarso, en aquel tiempo, hermanos, antes de ser el apóstol Pablo, estuvo presente en la muerte de Esteban. En el capítulo 8, hermanos, nos muestra cómo Saulo, hermanos, andaba persiguiendo la iglesia, ¿verdad? Que iba a cada ciudad a pedir cartas para ir a buscar a aquellos cristianos, para encarcelarlos, para maltratarlos, hermanos, incluso hasta matarles. Pero luego en el capítulo 9, hermanos, encontramos el cambio del apóstol Pablo, ¿verdad? De perseguidor de los cristianos a uno de los más grandes predicadores de toda la historia. Dice en el capítulo 9, hermanos, que Pablo iba rumbo a Damasco, ¿verdad? Con la intención aún de poder traer más cristianos, de perseguirlos, de aprenderles, etcétera, hermanos. Pero dice que repentinamente oyó una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9, versículo 6 lo dice, hermanos. Entonces él se había quedado atónito de esto. Pero también, hermanos, vemos su cambio de perseguidor a predicador, hermanos. Pero también quiero calcar, hermanos, que hoy en nuestros tiempos, hoy en nuestros días, ¿sí? Hoy en nuestros días hay aquellos falsos maestros, falsos evangelistas, falsos personas, hermanos, que están enseñando un evangelio satánico, un evangelio erróneo, un evangelio equivocado, hermanos, que no se está predicando lo que realmente dice las Escrituras. Pablo, cuando empieza a hablar aquí, hermanos, en el versículo 3, ahora dice, yo mismo les estoy enseñando lo que yo recibí de parte de ¿quién, hermanos? De parte de Jesucristo mismo, hermanos. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, vino con un propósito. Y primeramente, hermanos, Dios envió a su Hijo a este mundo a morir. Nuestro Señor Jesucristo pudo haber dicho a su Padre, Padre, aquí estoy bien, yo estoy conforme, estoy tranquilo aquí a tu diestra, a tu lado. Pero se tenían que cumplir las Escrituras, hermanos. Y Juan capítulo 3, versículo 16 lo muestra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué dice ahí?
vida eterna. Entonces, se tenía que cumplir primeramente las escrituras, hermanos. Tenía que venir un Salvador. Porque si nos vamos a la antigüedad, hermanos, ¿cómo estaba en la época de Noé, hermanos? Andaban en pecado. Y Dios destruyó aquella gente, aquella multitud, por causa del pecado, y no se querían arrepentir. Por eso vino el diluvio, hermanos, y acabó con todo. Pero Dios, hermanos, halló gracia en Noé y en su familia, que fueron los únicos que se salvaron de aquella gran destrucción en el diluvio. ¿Qué podemos decir, hermanos, de Sodoma y Gomorra? Igual, hermanos, estaban en pecado. Y Dios tuvo que destruir aquella gran ciudad, hermanos, ¿con qué? Ya no fue con agua, pero dice que descendía, ¿qué? Fuego del cielo, hermanos, y los estaba consumiendo. Allá en el libro de Génesis vemos la historia, hermanos. Pero ahora, hermanos, en nuestro tiempo, dice, se tenía que cumplir ese gran mandamiento dado por nuestro Dios, hermanos. Que su Hijo iba a venir a este mundo, pero que iba a padecer, hermanos, y que iba a morir por los pecados de todos nosotros, hermanos. ¿Quién de nosotros puede decir que no tiene pecado? Todos hemos pecado en la vida. Todos somos pecadores, hermanos. Hermanos, porque derramó su sangre, porque su muerte es con la cual, hermanos, nos limpia a cada uno de nosotros. Por eso dice, así mismo, lo que yo recibí, que Cristo murió por nosotros. Y esto es lo que se está predicando, hermanos. Especialmente en este tiempo, en esta época. ¿Sí? Es lo que se predica, hermanos, que Cristo murió, que resucitó de entre los muertos, hermanos. Pero ¿por qué solamente predicar en esta época, hermanos? Esto se debe predicar constantemente durante todo el año, hermanos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, hermanos. Fíjense lo que dice. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Fíjense, Jesucristo, hermanos, o más bien el apóstol Pablo está diciendo lo que él había, las instrucciones que él había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Que esto es lo que él estaba enseñando, hermanos, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y vemos aquí que Dios, hermanos, estaba instituyendo la cena del Señor. Pero dice la primera parte, hermanos, es lo que quiero, que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La misma enseñanza de Jesucristo que había recibido Pablo, ahora Pablo, hermano, la estaba, ¿qué? Enseñando a la iglesia, hermanos. Y lo mismo se tiene que hacer hoy en nuestro tiempo. No es la diferencia, hermanos. Tenemos que enseñar lo mismo de acuerdo a lo que las Escrituras dicen y no de acuerdo a lo que yo voy a decir, lo que yo quiera decir, hermanos. Porque entonces sería yo un ¿qué? Un falso maestro, hermanos. Si yo no hablo de acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces yo no estoy hablando de acuerdo a la Biblia, hermanos. Estoy hablando de acuerdo a mis filosofías humanas, de acuerdo a lo que yo pienso, yo creo, pero no va de acuerdo con la Biblia. Y Pablo dice, esto lo estoy enseñando porque yo lo recibí del mismo Señor Jesús. Primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo 24, hermanos. La primera carta a Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera carta a Pedro, capítulo 2, y vamos a empezar a partir del versículo 21 hasta el 24, y dice, hermanos, pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y este es quien, nuestro Dios, hermanos. Ahora sí el versículo 24 dice, hermanos, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde, hermanos? En su cuerpo, sobre el madero, cuando habla del madero está hablando sobre la cruz, hermanos, para que nosotros, estando muertos al pecado, ¿sí? Dice, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjense, hermanos. Aquí nos está hablando Pedro, hermanos, de lo mismo. Nos está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice primeramente, hermanos, en los primeros versículos, que en Jesús, hermanos, no hizo absolutamente nada, sino se dio a sí mismo por nuestros pecados. Dice que cuando a él le maldecían, ¿qué hacía? Él no maldecía para atrás, hermanos, sino se lo dejaba todo ¿a quién? A su Padre. Y si lo hacemos hoy en nuestro día, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Ojo por ojo, diente por diente. Tú me lo hiciste, tú me lo pagas ahora. Tú me maldeciste, yo te maldigo a ti también. Pero Jesucristo, hermanos, no se halló absolutamente nada de eso, hermanos. Ahora dice aquí claramente, quien llevó, fíjense, él mismo nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no merecía haber muerto en aquella cruz. Merecíamos ver muerto nosotros en aquella cruz. Pero vuelvo y recalco, hermanos, todo lo hizo por amor hacia nosotros, hermanos. Amor hacia la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 8 lo dice. Porque de esta forma muestra Dios el amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Fíjense lo que está diciendo ahí claramente. Y esta es, hermano, lo que, de acuerdo a las Escrituras, nos están enseñando sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, versículos del 5 al 12. El libro de Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículos del 5 al 12, hermanos. Fíjense, hermanos, cómo el profeta Isaías estaba profetizando algo que iba a suceder muchísimo tiempo más adelante, hermanos. Y dice aquí primeramente, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Nosotros nos rebelamos, hermanos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, hermanos, fue ¿sobre quién? Sobre él. ¿Sobre quién es él, hermanos? Sobre Jesucristo, aquel que iba a venir más adelante. Y dice, y por su llaga fuimos ¿qué? Nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, fíjense lo que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Veré linaje, vivirá por la gloria, por largos días.
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjense, hermanos, todo lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar de aquí en Isaías. Dice claramente, hermanos, que Él fue herido por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestros pecados. Él tenía que pasar por todo aquel dolor, hermanos. Y aún así, Él no abrió su boca, hermanos. Aún así, Él se dio, su propia vida la dio, hermanos, por usted y por mí. Ahora, la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos sigue diciendo claramente que todo ello, hermanos, lo llevó hasta la muerte. Hasta la muerte. Un pasaje más, hermanos, dice Lucas capítulo 24. El libro de Lucas capítulo 24. Versículos 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, hermanos. Estas mismas palabras, hermanos, que Pablo está hablando, que fue instruido por nuestro Señor Jesucristo, fueron dichas también por nuestros antepasados, hermanos, aquellos profetas inspirados por Dios. Ahora dice las Escrituras, hermanos, y versículo 4 dice: y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo vino, murió, fue sepultado, hermanos, pero Él había prometido que iba a regresar y que en 3 días, hermanos, iba a restaurar el templo, hermanos, pero Él estaba hablando de su espíritu, hermanos. Hoy en nuestro día, hermanos, ¿qué significa esto, hermanos? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Si lo ponemos ahora en nuestro tiempo, hermanos, quiere decir que somos muertos al pecado, que somos sepultados a través de las aguas del bautismo, y cuando somos levantados, significa, hermanos, que hemos sido resucitados juntamente con Cristo por su muerte. ¿Para qué? Para andar en nueva vida. Y esto es lo que Pablo estaba anunciando a la iglesia, hermano. Y dice, hermanos, que cuando sucedió todo esto, cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces dice que empezó a aparecerles a los apóstoles. Empezó primeramente en el versículo 4, hermanos, dice que se le apareció a Cefas, y después a los 2, hermanos, y luego dice en el versículo que sigue, en el 6, dice que después apareció a 500 hermanos a la vez. Gloria a Dios por ello, hermanos. Gloria a Dios porque tenemos a un Cristo resucitado, hermanos, que la muerte no pudo detenerlo ahí. Y esto nos indica que usted y yo podemos tener la esperanza
de vida eterna. Que usted y yo, el día que nosotros partamos, el día que muramos, hermanos, podamos ser victoriosos y podamos estar un día a la diestra del Padre, allá en los cielos. Por eso Jesucristo mismo dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 5. Y por último, hermanos, la invitación que se hace en esta mañana es a que usted acepte, a que usted venga a los pies de Jesucristo, que usted sea bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados, para que usted sea muerto al pecado y sea sepultado en las aguas del bautismo y que usted sea resucitado con Cristo a través de las aguas del bautismo, para que así usted empiece una nueva vida en Cristo Jesús. Esto es las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que se debe predicar, no solamente en esta época, sino se debe predicar siempre estas palabras. ¿Por qué? Pablo dijo, hermanos, ahí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y por la gracia de Dios, usted es lo que usted es. ¿Qué va a hacer usted con esta invitación? No porque yo lo merezca, sino es un regalo gratuito de nuestro Dios. Usted ya no tiene que hacer nada, mi amigo, mi amiga, porque Jesucristo ya lo hizo. Jesucristo fue el Cordero perfecto que se entregó por usted. Por gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto es lo que Dios quiere hacer con usted. ¿Le dará a usted la oportunidad a Él o no? ¿Dejará en vano ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Aquel sacrificio que dio por usted. Vamos a concluir, hermanos, este servicio de esta mañana, esta meditación de la palabra. Pero llévenselo con usted, llévenselo en su mente y en su corazón, estas palabras. Y la Escritura también nos dice, hermanos, que si hoy oye su voz, mi amigo, no endurezcáis vuestro corazón. Acepta la salvación, acepta lo que Él hizo por ti y verás la diferencia que puede haber en tu vida, en tu hogar, por aquel Cordero que murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Vamos a concluir con una última oración. Y si hay alguien que quiera pedir las oraciones, este es el tiempo, hermanos, de hacerlo. Hermana Olga. Pido las oraciones por el esposo de una prima que le dé gracias a ella, que lo puedan encontrar bien, que ya lo encuentren. Claro que sí, hermano. Vamos a estar orando por ello. Por todos nosotros, familiares, sus hijos. Claro que sí, hermano. ¿Alguien más? ¿Pablito? Para abuelito Chalo. Para abuelito Chalo. Claro que sí, mi amor. Pido las oraciones para mí, mis hijos y mi familia, por mi mamá también que está mal. Claro que sí, Jorgito. Por ti, por la cirugía que te van a hacer el jueves, ¿verdad? Sí. Sigan orando por mí, hermanos. Traigo una pequeña hemorragia en este ojo, la cual me van a operar, si Dios quiere, el jueves, para que todo salga de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y poder seguir yo predicando su palabra. Aunque tengo esto, hermano, no me para de predicar. Hasta el último momento. Por la hermana Brenda, nos tienen de viaje. Gracias a Dios que los resultados de Miguel, pues no cáncer, no leucemia, eso es excelente. Amén. Parece ser que le picó una garrapata o una chinche
piensa el doctor que eso es lo que ha desencadenado las fiebres súbitas. Ella pide que pues, el medicamento que le están dando ¿verdad? Sea bueno para su niño y le van a hacer estudios, pero no me acuerdo si dijo que eran 15 días o cuánto tiempo era. Pero gracias a Dios que no hay nada más delicado. Amén. Claro, si alguien más, hermanos. Por la reunión de mujeres que ya está aquí a la puerta y el viernes es la de matrimonio. El viernes, hermanos, llegan nuestros hermanos, llega nuestra hermana Gaby y su esposo y nos van a dar una clase especial, ¿verdad?, sobre matrimonio y familia. Sobre todos los hermanos de aquí, los representantes, vengan a escuchar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, concerniente a la familia y matrimonio, los que puedan. Va a ser a las 7 de la tarde. Hermano Olga. Y también por mi hermana, porque nosotros sabemos que tiene cáncer y salva vida ya. Claro que sí. Vamos a seguir orando por ella. ¿Alguien más, hermanos? Por mi amiga María, va a la escuela esta semana, de eso de las trocas y todo eso, y también porque se encuentra también poca mal. Claro que sí. ¿Alguien más? Hermana Francis. Le doy gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros. Amén. Y por todos los enfermos de la iglesia, espiritualmente y físicamente. Y le doy gracias al Señor que aquí están mis hijos ahora. Amén. Ojalá y Bienvenidos. que sigan viniendo. Y todos los que andan afuera del pueblo, Diosito los regresen bien. Por su ojo. Todos los enfermos y por mí y por toda mi familia. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? No queremos dejar a nadie. Si no hay más, entonces vamos a pedir a nuestro hermano soltero que nos despida usted, hermano, por favor, para la última oración. Mande por favor. ¿Todavía no sé? ¿Qué? Todavía no sé. Ahorita es la oración. Dios Padre bendito, vamos a ti en oración. Te pedimos, Señor, que nos acompañes hasta donde vayamos, donde estemos, Señor, que siempre estés en nuestra mente, en nuestro corazón, que cada decisión que te tomemos en cuenta. Gracias por ese regalo de una oportunidad a una vida eterna. Ayúdanos a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, y a ser como tú quieres que seamos. Gracias, Señor. Bendice cada uno de los que estamos presentes. En el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. ¿Voy a papi? ¿Alguien quiere hacer una oración? Gracias pedimos mi mamá, mi papá, en nombre de Jesús. Amén. Todos están invitados a quedarse a comer con nosotros. Somos invitados.